Juan capítulo 7, verso 45 al versículo 52. Vamos estudiando la palabra del Señor, pero abra su Biblia. No vaya a decir que yo ando inventando lo que dice la Biblia. No, ahí está escrito, hermano. No, que usted ha ido en la noche a mi casa a escribir. Tampoco, eso ya está escrito desde antes de que yo vaya a su casa, hermano, a escribirle. Mire lo que dice ahí. Verso 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? O sea, ¿por qué no capturaron a Cristo? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? Estaban indignados, hermano, porque habían mandado a capturar al Señor y le dijeron: ¿por qué no lo capturaron? Y ellos dijeron: porque con sus palabras dijo cosas tan maravillosas que a nadie les hemos escuchado estas cosas. Quedaron perplejos, atónitos, hermano. Verso 47. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Como diciendo, ese hombre, nadie de los grandes, nadie de los inteligentes cree en él. ¿Por qué ustedes tienen que creerle? Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hablando de estos alguaciles, hablando de los galileos que no conocían mucho de la palabra del Señor, porque no estaban en Judea, sino que Galilea estaba al norte de Judea. Eran personas gentiles, muchos de ellos eran judíos o algunos mezclados, y no conocían la ley, la Torá, como lo conocían los que estaban en Judea, los rabinos. Entonces los rabinos, insultando a los galileos, le dicen: esta gente, estos discípulos galileos, este maestro galileo, malditos son porque no conocen la ley. Por eso terminan creyendo en ese Mesías. Verso 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, uno de los fariseos: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Galileo era un término que se usaba en el principio para describir a los cristianos. Como Jesús venía de Galilea, él no era Galileo, pero venía de Galilea, se había criado en Nazaret, Nazaret estaba en Galilea, al norte. Como sus discípulos eran de Galilea, a los seguidores de Jesús los conocían como los galileos. ¿Sí me dejo entender? Por eso le preguntan a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? O sea, ¿ya comenzaste a creer en Jesús? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Mira, coge tu Biblia, date cuenta, comienza a ver. Nunca ha habido profeta entre los galileos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque nos acercamos delante de ti a través de tu palabra para escudriñar tu voz, para escudriñar lo que tienes que decirnos, Señor. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo para comprender tu voz, para comprender tu palabra. Queremos agradarte y saber qué es el consejo que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La historia nos cuenta de un famoso atleta llamado Eric Liddell. No sé si alguno habrá escuchado de él. Eric Liddell era un atleta escocés muy famoso, muy reconocido, y había sido escogido por su país para correr los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de París en 1924. Y cuenta la historia que él ya se estaba preparando para poder correr y ganar esa carrera, porque era el favorito de favoritos. Hasta que le informaron a Eric Liddell que la carrera se iba a correr el día domingo. ¿Y sabe lo que dijo él? No corro. De repente alguno de nosotros sí hubiera corrido, ¿no? Hubiera dicho: corro y de repente llego para la men. No, de repente corro, voy al culto de la noche. No. ¿Me está escuchando, hermano, o no?
Estoy hablando de 1924, donde ahí habían verdaderos creyentes, donde allí habían verdaderos hijos de Dios. Hoy estamos en el año 2019 y hay gente que dice que es creyente. Dice que, y sabe que deja muchas cosas, hace otras cosas, cuando el día domingo debería consagrarse para adoración al Señor. ¿Se acabó el amén? Hermano, el día domingo es día de adoración al Señor. No es día que uno se vaya para la playa, no es día que uno se vaya para otro lugar, no es día que uno se vaya para estar haciendo otras cosas, que venir a la casa del Señor, que evangelizar, que discipular, que hacer lo que durante semana a veces no podemos hacer, hermano. Día domingo es día del Señor. Amén. ¿Pero qué estamos haciendo, hermano, en nuestras vidas? 1924 se iba a correr la carrera olímpica en París. Y él dijo, no corro, domingo no voy a correr. Y le dijeron, pero mira, tú eres el favorito, tú vas a ganar. Me opongo a correr en el día domingo. Se opuso. No quiso, hermano, correr en día domingo. Y hermanos, los periódicos le criticaron, los de su país le criticaron, todo mundo le hizo cargamontón y él siguió firme. No iba a correr el domingo. En la soberanía de Dios no se corrió el día domingo, lo pasaron para un día de semana. Y él no sabía nada y llega su entrenador y le da un papelito y le dice, toma. Y cuando él mira, abre el papelito y lee que decía, Dios honra a los que le honran. Y le dice, el miércoles corres. Habían cancelado la corrida del día domingo para el día miércoles. Corrió y ganó. Hermanos, es difícil dar testimonio y seguir firme con nuestro testimonio cuando hay gente que nos hace cargamontón. Pero el cristiano tiene que dar testimonio en medio de nuestra generación perversa y corrupta. Amén. Tenemos que ser luz, lumbreras, sal en medio del pecado, de la podredumbre. Tenemos que dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. ¿Sabe por qué Dios lo honró? ¿Por qué lo honró a Dios? Pues hay gente que dice, ay, yo no sé por qué todo me va mal. Yo no sé por qué el Señor se ha ensañado. No, el Señor no se ha ensañado contigo. Es que tal vez no estamos dándole a Dios la honra y la gloria que Dios se merece. Porque cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra. Hermano, es difícil, no es fácil dar testimonio de Cristo en público, pero podemos hacerlo. Dios nos puede dar la fortaleza para dar testimonio de Él. Y por medio de los que le acusaban falsamente, aquellos que primero le hacían cargamontón, aquellos que primero le criticaban, terminaron, hermanos, aplaudiéndolo, ovacionándolo, felicitándolo. ¿Por qué? Porque honró a Dios y Dios lo honró. Hermanos, cuando los alguaciles volvieron, porque los fariseos les dieron plata, les pagaron para que capturen al Señor, y cuando fueron a capturar, Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. Jesucristo, y ellos llegaron y lo iban a capturar, y Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá río de agua viva. Y eso les impactó. Y imagínate escuchar al Señor, hermano. Escuchar al Señor y no convertirte, ese es un pecado terrible. Cuenta la historia que en una ocasión Charles Spurgeon estaba construyendo, estaba ampliando el templo del tabernáculo metropolitano, que era donde él predicaba, de 10,000 a 15,000 personas. Estaba ampliándolo, hermano. Tremendo. Y solo para probar la acústica del lugar, ya el ingeniero le había dicho, ya hemos acabado todo. Él se puso en el púlpito y comenzó a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se escuchaba el eco, el eco, el eco. Y cuando él recitó solamente Juan 3:16, al rato baja uno que estaba en el techo arreglando, baja y se convierte al Señor.
Solo escuchando Juan 3:16, hermano. Ahora imagínese usted escuchando la palabra de Dios, pero de la boca del mismo Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Ay, es que el Señor sí tenía palabra de miel. Usted tiene palabra de vinagre. No. El Señor predicaba con dureza. Amén. Predicaba duro. ¿Usted cree que el Señor agarraba y dice, ay, hermanos, a ver, ¿cuántos dicen amén? No, nadie lo hubiera escuchado. Nadie lo hubiera escuchado. Si el mismo apóstol Pablo, con lo duro que predicaba el apóstol Pedro, con lo duro que predicaba el Señor, el apóstol Pedro dijo, Señor, bájale la revolución que la gente se nos va. Y el Señor le dijo, mira, Pedro, ve la puerta, está abierta así, salte y después la cierras. Y Pedro le dijo, Señor, ¿dónde voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. Es que cuando a la gente se le habla de santidad, cuando a la gente se le habla de ser hijo de Dios, la gente quiere venir a la iglesia, pero no comprometerse con su iglesia local. Entonces, si tú quieres un evangelio donde vayas a la iglesia y no estar comprometido, pues quédate en el mundo. Puedes irte a otra iglesia donde te ponen santos y das tu dinero y hay iglesia para todo. ¿Sí me entiende? Si usted quiere ser un cristiano falso, hay iglesia para cristianos falsos. Pero si usted va a venir acá a escuchar la palabra de Dios, yo le tengo que decir todo el consejo de Dios. Punto. ¿Por qué vamos a maquillar la verdad? Y todavía quieren que les maquillemos la verdad en esta época donde falta que se predique la palabra de Dios. Porque hay muchos predicadores. De que hay predicadores, abundan predicadores. Pero ¿cuántos te dicen que andes como hijo de Dios? ¿Cuántos te dicen que tienes que vivir en santidad? Que dejes de hacer lo que estás haciendo. Que dejes de tener esa vida doble. Que dejes de ser un hipócrita metido en la iglesia. Que porque dices que oras, que porque dices que ya estás ahí. No, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, hermano. Amén. Verdaderos hijos de Dios. De corazón. Entregados a Dios de corazón. No viviendo una vida, hermano, tibia. La Biblia dice que los tibios serán vomitados de la boca del Señor. Amén. A veces se le pregunta a los que, ¿y usted cómo está? Ay, estoy un poco tibio. Da ganas de echarle agua hervida, hermano. A ver si se calientan. El verdadero hijo de Dios, hermano, tiene que ser firme. Y más firme hoy en día, que nuestra sociedad está más corrupta, más pecaminosa. Más firme hoy en día que hay bautistas que le gusta andar bailando, ¿verdad? Más firme hoy en día que hay bautistas que le gusta andar tomando, que le gusta andar fumando. Porque hay bautistas que les gusta eso, hermano. Y dicen que son bautistas. Hermanos, tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado, hermano, de nuestra manera de andar, de nuestra manera de vivir como hijos de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, que si nosotros damos testimonio, el Señor dice, yo honro a los que me honran. En el libro de Proverbios. Honremos a Dios, hermano, con nuestra vida. Por eso, hermanos, se maravillaron de lo que el Señor decía. Los alguaciles no le pudieron capturar. Y volvieron de nuevo los fariseos con las manos vacías. Y los fariseos se molestaron y le dijeron, ¿y por qué no lo han capturado? Y ¿sabe lo que dijeron? Nunca ha hablado hombre así. Nunca. Yo he escuchado a Cash Luna, le he escuchado a Loto Santana, le he escuchado a Marco Huy predicar, pero nunca ha hablado hombre así. Hermano, hay gente que anda escuchando tanto predicador y que dice que son predicadores, son lobos vestidos de oveja, hermano. Son lobos vestidos de oveja. Que no van por el pueblo, van por las cosas del pueblo. ¿Está escuchando la palabra de Dios? Tenga cuidado con esos predicadores que se meten a las iglesias a andar robándole a la gente, hermano. A andar aprovechándose de la gente. Tenga cuidado esos predicadores, hermano. Esos predicadores que se meten a estar aprovechándose de la gente, hay que denunciarlos, sacarlos, hermano. Y si yo me corrompo
y comienzo a predicar un falso evangelio, y comienzo a robar dinero de la iglesia, y comienzo a estar aprovechándome de la gente, me tienen que sacar, hermano. Ahí no dice amén. Me tiene que sacar. Me tiene que sacar. Porque si usted me permite con pecado en la iglesia, nunca más esta iglesia va a prosperar. Porque Dios no bendice donde hay pecado. Amén. Dios no bendice donde hay pecado, hermano. Por eso la bendición de Dios solamente hay cuando hay obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra de Dios. Por eso ahí está la Biblia, para leerla, para examinarla, para comprenderla, para que nosotros practiquemos la palabra de Dios. Muchos no van diciendo eso, hermano. Muchos andan con temor, muchos andan con miedo. Y algunos predicadores andan predicando suavecito porque como ya van pecando, ¿ve? Hay predicadores que primero creían una cosa y después como andan pecando le van cambiando el mensaje, para ir preparando a la iglesia para que cuando se revele su pecado lo sigan aceptando de pastor. ¿Usted sabía eso? Yo he conocido predicadores así, que primero decían, no, que los hijos del pastor tienen que andar correctamente porque la Biblia dice así, o que fulano así, o que sultano así, y cosas, hermano, y después van cambiando el mensaje, hasta que revientan los adulterios, revientan las fornicaciones, revientan tantas cosas, y siguen dejándolo, hermano. ¿Sí me entiende? Pues tengamos cuidado, hermano. La palabra de Dios es clara. ¿Se ha asustado? La palabra de Dios es clara, hermano. Pues usted y yo tenemos que mantenernos alertas con lo que enseña la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios. Por eso tengamos cuidado el tipo de predicadores que andamos escuchando, hermano. Tengamos cuidado, no, fulano de tal predica bonito, fulano de tal, y andamos escuchando a todo tipo de predicador. Tenga cuidado. Jesucristo no dijo, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así que no todo el que te dice que predica del Señor, realmente predica la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Cuidado, hermano. Entonces mire lo que está pasando allí. El Señor impactó con su palabra a los alguaciles que habían venido a capturarlo. Y ellos volvieron con las manos vacías. Y le preguntaron, ¿y por qué no lo capturaron? Nunca ha hablado hombre así. Y entonces los fariseos comenzaron a decir, esta gente maldita es, ¿qué vas a ver? Estos no conocen nada de la Biblia. Y comenzaron a insultar al Señor, a maldecir al Señor, a maldecir a los apóstoles. ¿Y quién salió en defensa? Entonces, imagínese usted en medio de tanto fariseo. Ya me siento así. No, todavía no, pues, me refiero en esta época. Imagínese uno en medio de tanto fariseo. Y que uno diga, yo creo en Cristo. ¿Es fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? Nicodemo en medio de tanto fariseo le dijo, ¿por qué lo van a juzgar si no lo hemos escuchado? Hermanos, Nicodemo tuvo la valentía. Amén. Tuvo valentía de dar testimonio. Tuvo la valentía de dar testimonio en medio de personas que no creían en el Señor. Así como Eric Liddell, así Nicodemo y así nosotros. Tenemos que aprender a dar testimonio. ¿Por qué? Porque nadie ha hablado como el Señor Jesucristo. Hermanos, las palabras que Cristo ha hablado, dice, son espíritu y son vida. Las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida. Nunca ha hablado un hombre así, dice la palabra de Dios. Mahatma Gandhi siempre reconoció que Jesús, él era un líder hindú. Él siempre reconoció que las palabras de Jesús eran palabras de un hombre muy sabio. Pero siempre reconoció que la sabiduría de Jesús era mayor que la de él. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, antes de morir, le dijo a sus discípulos, sigan buscando la verdad, porque él no tenía la verdad, él andaba buscando la verdad. Por eso le dijo, sigan buscando la verdad.
Pero Jesucristo cuando vino dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, Confucio, y no es el que inventó la confusión por si acaso. Confucio, en una de sus frases célebres, les dijo, si no estamos en paz con nosotros mismos, no podemos guiar a otros en la búsqueda de la paz. Qué bonito. Qué lindo suena eso. Me encanta. Y anda poniendo proverbios de Confucio en tu Facebook, en vez de poner la palabra de Dios. Vaya diciendo amén, para no creer que es usted. ¿Ve? Y andan poniendo de todo, andan poniendo de todo, menos la palabra de Dios. ¿Sabe lo primero que tienen que poner? Ponga la palabra de Dios. Ponga la palabra de Dios. Dice, ay, no, si usted no está en paz consigo mismo, no podrá estar en paz, dijo Confucio. No podrá ayudar a otros a conseguir la paz. ¿Sabe lo que dice la Biblia? No hay paz para el impío, dijo Jehová. Ponga eso, a ver si la gente le va a poner like. ¿Sí o no? Porque a la gente le encanta. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y es lindo, hermano, ese versículo. Pero ¿por qué no pone Salmo 11:6? Jehová aborrece al impío todos los días, y su alma los detesta. Eso dice la Biblia. Todos los días. Así predicaban los hombres del pasado. Te predicaban el amor de Dios una vez que tú como pecador entendías que eras pecador. Pero hoy en día andamos, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Sabe cuál es el plan maravilloso para la vida de alguien? Lanzarlo al lago de fuego si primero no se arrepiente. Ese es el plan más maravilloso que tiene Dios para esa persona. No sé si me estoy dejando entender. El evangelio que hoy en día predicamos es: Dios te ama tanto, tanto, que por eso tú tienes que venir. Y queremos enamorar. ¿Ve? Queremos enamorar a la persona. Y la persona viene enamorada de una. Y por decirlo así, de yapita le andamos echando bendiciones. Y si tú vienes al Señor, tu economía va a mejorar, ¿no? Y si tú vienes al Señor, todos tus problemas se van a arreglar. Y la gente viene enamorada al Señor, supuestamente. Cuando uno va a predicarle, lo primero que tiene que predicarle es que necesita al Señor. Y si necesita al Señor es porque está en pecado. Y si está en pecado tiene que arrepentirse. Eso es lo primero. Lo primero es el pecado y el arrepentimiento. Porque sin pecado y arrepentimiento no está el amor de Dios, está la ira de Dios. ¿O me equivoco? ¿Verdad? Si un pecador no entiende que es pecador y no se arrepiente, no está el amor de Dios, está la ira de Dios sobre él. Amén. Por eso, para poder primero convertir a una persona, tengo que decirle que la ira de Dios, tengo que hacerle entender lo urgente que es, que se arrepienta, porque la ira de Dios lo va a alcanzar. Pero antes de que lo alcance, allí tiene que arrepentirse para que reciba el amor, porque entre ira y amor tiene que recibir el amor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Entonces, cuando uno va a predicar el evangelio, lo primero que tiene que predicarle no es, ay, tengo que buscar la manera de ganármelo. Tengo que buscar un puente para poder, de a poquito, porque yo he escuchado así, evangelismo de a poquito, ¿no? Ese evangelismo donde recién voy a conocerlo. Ay, es que si yo voy de frente, algunos me han dicho, si yo voy de frente no se va a convertir. Tengo que ir de poquito, de a poquito. ¿Qué de a poquito? O sea que, mira, tú dices, yo mi meta para ganar a mi familiar o a mi amigo de universidad, de colegio, de trabajo, mi meta va a ser en 2 meses, ¿no? Entonces, de a poquito voy así, primero voy a hacerme su amigo y de a poquito y así, unos 2, 3 meses ya le voy a decir que soy cristiano y le voy a... ¿Y quién te ha dicho que en 2 meses tú vas a estar vivo o él va a estar vivo o Cristo viene? El evangelio no es de a poquito, el evangelio es explosivo. ¿Sí me entiende? El evangelio es explosivo. Hoy necesitas a Jesús, hoy, no mañana, hoy. ¿Eres pecador? Tienes que correr de la ira de Dios. ¡Punto! Ese es el evangelio. Amén. Decirle a la gente que huya de la ira de Dios. Es que se va a ofender, que se ofenda. Es que no se va a juntar conmigo, se supone. O estás buscando juntarte con incrédulos. Porque si andas buscando juntarte con incrédulos, tú no eres hijo de Dios. ¿Sí me entiende?
Es que me van a rechazar. Que te rechacen. Es que me van a sacar del trabajo. Que te saquen del trabajo. Hermano, lo que sea, pero uno tiene que dar testimonio del Señor. Decirle a la gente lo urgente, se viene la ira de Dios para el planeta, ¿o no? Esta semana hemos estado hablando, hermano, en la conferencia, la ira de Dios. ¿Por qué viene el rapto? ¿Por qué viene el milenio? ¿Por qué viene la gran tribulación? Porque la ira de Dios va a venir sobre todos aquellos que no han aceptado el evangelio. Se viene la ira de Dios. ¿Cuántos predicadores, hermano? Todo lo ven amor y amor y amor. Y no hay que predicar doctrina porque la doctrina divide. Y no hay que predicar tan duro porque la gente se va. Y no hay que predicarle así porque la gente se ofende. Hermano, estamos hablando de la ira de Dios. La ira de Dios. Si entendiéramos lo urgente de la ira de Dios, andaríamos en la calle diciéndole a la gente que entre al arca porque viene la ira de Dios. Amén. Pero hay 500 libros, 500 pasos para convertir a tu familia. Oye, ¿en qué paso vas? En el paso 3. Déjale el libro para que el anticristo le ande evangelizando. Hermano, el evangelio tiene que ser explosivo. Dile a la gente, Cristo viene ya. Hermanos, así tiene que ser el evangelio, predicado directamente. ¿Para qué se le va a estar dando vuelta a la gente, hermano? Y más que nuestro país, es un país muy evangelizado. ¿Verdad? Es un país muy evangelizado. No solamente tenemos gente religiosa en la iglesia, tenemos mucha gente que estaba acá y ahora está afuera. Ahora está en el mundo. Y uno va a tocar la puerta y se encuentra con gente, sí, yo congregué, sí, yo iba, sí, yo estaba. No, ¿se ha percatado? ¿Se ha percatado? Mucha gente, sí, yo congregaba, sí, yo iba, sí, yo conocí el evangelio, sí, yo conozco al hermano Carlitos Ponce. Sí, hermano Carlitos siempre venía a visitarme. Sí, yo conozco el evangelio ya. Y no congrega, no viene. No sé si me dejo entender. ¿Sabe cuál es el problema más grande que tenemos? No solamente hay que empezar evangelizando en las iglesias, hay que empezar a reevangelizar a nuestro país que ya conoce el evangelio, pero que lo conoce mal o lo entiende mal, porque todos le han hablado de amor, pero no de la ira de Dios. No han entendido que la ira de Dios viene, hermano. Cuando el apóstol Pablo, para empezar la exposición magistral del libro de Romanos, cuando te habla de la justificación, de la santificación, de la glorificación, antes de todo eso, ¿con qué empieza Romano? ¿Te has puesto a pensar? Romanos empieza porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que tratan de detener con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son manifiestas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Comienza con la ira de Dios y cómo Dios castiga a la humanidad antes de darle justicia. Hermanos, esa es la exposición del evangelio. Tú no puedes ir a hablar del amor de Dios si primero no entiende que va a recibir la ira de Dios. Amén. De repente hay gente, porque a veces se ve gente en el mundo. Gente que dice, ay, hermano, sabe que tú eres creyente. Te llaman, hermano, venga a evangelizarme, venga a hablarme de Dios. Porque hay gente que no quiere escuchar, no quiere venir a la iglesia, no quiere comprometerse con la iglesia, pero le encanta que le vayas a su casa a andar hablando, ¿no? Le encanta eso. Ven a hablarme, ven a hablarme. Y va y de repente te dice, ay, mira, que mi marido me va a dejar, que me voy a divorciar. ¿Qué palabra de consuelo me das? ¿Qué palabra de consuelo? Estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal. ¿Qué palabra de consuelo? Y nosotros vamos y dice, ay, mira, la palabra de Dios dice que la palabra dice que Dios es tu sanador. ¿Jehová es tu sanador? De ese impío, de ese pecador, ¿Jehová es su sanador? Así tienes que ir. Mire cómo andamos predicando. Ay, que mi hogar se va a destruir. ¿Qué palabra me das?
Mira, lo que tienes que hacer es esto, lo que tiene que hacer el otro, porque esto me funcionó. ¿No has escuchado los últimos consejos de Agatha Liz? ¿No has escuchado? Mira esto. Y andamos hablando tonterías, hermano. Cuando tenemos que decirle, tu hogar se va a destruir. ¿Por qué se va a destruir? Porque has rechazado a Cristo, porque has rechazado el Evangelio. Hoy, si tú te entregas al Señor, lo primero, tu alma va a ser salva de la ira de Dios. Acércate a Cristo, hermano. La gente, antes que un matrimonio reconstruido, necesita a Cristo. Amén. Antes que ser sano de una enfermedad, necesita a Cristo. Antes de tener paz interior, necesita a Jesús. Porque tenemos que ser salvos de la ira de Dios. Por eso, hermanos, Jesucristo les había dicho, mientras Confucio te anda confundiendo, y te dice que para poder guiar a otros en el camino de la paz, uno tiene que estar bien consigo mismo. No. La Biblia dice, no hay paz para el impío. Y Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Necesitamos a Cristo para tener paz. Mahoma dijo, ciertamente las buenas obras son elegantes e importantes delante de Alá. Pero la Biblia dice que las obras son nada, son trapo de inmundicia delante de un Dios santo. Hermanos, nunca ha hablado un hombre como él. Nunca. Ni los grandes maestros religiosos han hablado como el Señor. Ni Moisés ha hablado como el Señor. Porque Moisés dijo, profeta de en medio de vosotros os ha de levantar el Señor. Deuteronomio 18:15. David, el dulce cantor de Israel, nunca habló como el Señor Jesucristo. Porque él dijo, vi yo al Señor sentado en su trono. Y dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. David, el dulce cantor de Israel, el que compuso grandes y maravillosos poemas para el Señor, nunca habló como Cristo. Es más, lo llamó mi Señor. Salomón, el hombre más sabio de la historia, el hombre más inteligente de la historia. Ni siquiera los hermanos Cori que juegan ajedrez le pudieron haber ganado, hermano. Ese hombre tan inteligente, tan sabio, dijo, ¿podrás tú ir a los cielos y saber el nombre de su hijo? Él no lo conocía. Proverbios 34. Hermanos, Jesucristo cuando hablaba cosas tan directas, tan fuertes, tan firmes, hermano. Tremendo. El Señor Jesucristo le dijo, cuando vino Marta, usted recuerda que vino Marta llorando, ay Señor, yo te llamé, te mandé un WhatsApp, Señor. Hace 4 días te dije, mi hermano está mal. Le mandé a fulano a decirte que vaya, que te avise que estaba mal mi hermano. 4 días. Y tú me dices, abre la tumba. Hiede ya. Huele mal. Su alma ya se le fue. Porque los judíos creían que cuando uno moría, el alma le daba vuelta 3 días. Y luego, porque el alma dice que no se sentía tranquila. Eso decían los judíos. Cuando la persona moría, el alma daba vuelta alrededor del cuerpo por 3 días. Luego del tercer día, el alma se iba y el cuerpo comenzaba a podrirse. Ya habían pasado 4 días. Marta entonces dijo, bueno, ya comienza a apestar. Huele mal. Y el Señor Jesucristo le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, la gente en el mundo dice ver para creer. La gente en el cristianismo dice cree para ver. Primero hay que creerle a Dios. Y el Señor le dijo, vas a ver la gloria de Dios. ¿No te he dicho que yo soy la resurrección y la vida? El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso no lo dijo nadie, hermano. Eso no lo dice nadie. Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Usted podría decir eso? ¿Yo podría decir eso? Solo Cristo, hermano. Las palabras del Señor han sido tan impactantes que Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Punto. Nadie puede acercarse a Dios
sino por Jesús. Nadie. Amén. Nadie. No, es que yo creo en San Martincito. Nadie. No, que tengo a Santa Cachucha. Nadie. No, que San Benito de Palermo. Nadie. Nadie te va a acercar al trono de la gracia si no es Cristo el Señor. Hermano, y por eso Cristo era ejemplar, porque Él hablaba con unas palabras que nadie les había dicho hasta ese momento. Y cuando volvieron, los principales sacerdotes religiosos se indignaron y comenzaron a decir, versículo 47, ¿acaso también ustedes han sido engañados? ¿Cómo le estaban llamando al Señor? Engañador. ¿Por qué le tenían tanto odio a Cristo? Jesucristo les dijo, ustedes me odian porque yo soy un hombre que les he dicho la verdad. ¿Sabe por qué la gente odia a otra? Porque le dice la verdad. Porque le dice la verdad. Jesucristo le dice, por ustedes me buscan matar. Juan 8:40, hombre que les ha dicho la verdad. Por eso le llamaban engañador. Por eso le llamaban hijo de fornicación. Por eso le llamaban endemoniado. ¿Así le llamaban al Señor o no? Por declararle la realidad. Por decirle a los fariseos, raza de víboras. Por llamarle sepulcros blanqueados. Ellos estaban con mucho odio al Señor Jesús, porque les decía la verdad. Pero así como habían hombres que no aceptaban la verdad, habían fariseos que sí aceptaban la verdad. Uno de ellos, ¿quién fue? Nicodemo. Usted no crea que los fariseos no sabían que Jesús era el Mesías. ¿Sabían o no sabían? ¿Sabían? En Juan 3, Nicodemo se le acercó al Señor y le dijo, Señor, Maestro, sabemos que vienes de Dios. Él no dijo sé, él dijo sabemos. Estaba hablando en nombre del concilio. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no lo envió. Ellos sabían que Jesús venía de parte de Dios. ¿Sabe cuál fue el problema? Que no les gustó que le diga la verdad. Eso es triste, hermano. Eso es triste. Cuando a la gente les gusta que se les maquille algo y no que se les diga las cosas como son. Y buscaron matar al Señor solo por decirles la verdad. Versículo 48 dice, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Lo que le estaba diciendo, hermanos, es que ningún inteligente ha creído en Jesús. Gente ignorante nomás. Gente sin estudios. Gente de la clase baja. Gente del proletariado. Gente de la chusma. Cree en el Señor. Y puede ser, hermano. Puede ser. Puede ser. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice muy claro, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es. Amén. No es que yo soy, soy bachiller en tal situación. Soy bachiller en geoquímica interplanetaria. Y tengo 3 masterados en lógica, en física y en natación. Y tengo 80 doctorados de la Universidad de Harvard. Y yo me he topado con gente con muchos estudios. Ah, qué bien. ¿Y cómo estás con tu familia? ¿Sí me dejé entender? Gente que tiene tanto estudio, hermano. Son muy inteligentes. Pero andan divorciándose de la esposa. Andan maltratando a los hijos. Son drogadictos. Son borrachos, hermano. No sé si me dejo entender. Gente que dice, ay, y en la iglesia, hermano, tenemos gente que es profesional y gloria a Dios por los profesionales. En la iglesia tenemos gente que estudia.
Pero hermano, un cristiano, por profesional, por magíster, por doctor, por lo que sea, sabe que todo lo que es, no es por su capacidad, es por el poder de Dios. Amén. Por eso en el Evangelio el apóstol Pablo dice de manera clarito, no lo digo yo, se lo dice el apóstol Pablo. En el Evangelio el apóstol Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. No es que yo he alcanzado todo esto con mi esfuerzo. Yo he alcanzado todo esto con lo que yo he hecho. Este es mi dinero porque yo lo he trabajado, yo me he quemado las pestañas. Ya. Si tú vas hablando así, que porque eres profesional y tienes tus títulos y todo, yo te voy recomendando, anda cavando tu tumba 3 metros hacia abajo. Y para que no sientas mucho el impacto, anda echándole agua. Porque la Biblia dice que antes de la caída, antes de que te estrelles contra el piso, viene la altivez. Amén. Viene el orgullo. No, es que yo tengo capacidad. Es que yo estoy para enseñarte. Es que aquí nadie piensa, todos son tontitos acá. Acá son como borreguitos que se dejan llevar. No, yo sí pienso, yo tengo inteligencia. Yo soy el más sabio acá. Por eso yo debería ser líder. Por eso yo soy el pastor, porque soy más inteligente que todos acá. Anda cavando la tumba. Anda cavando la tumba. Porque te va a ir mal. Porque vas a acabar mal. ¿Sabes cómo vas a acabar? Vas a acabar con sogas. Así como Nabucodonosor. ¿Se acuerda? Nabucodonosor, el gran rey que comía manjares. ¿Se acuerda? Comía manjares y todo. Un día salió y comenzó a mirar Babilonia. ¿Se acuerda o no se acuerda? Me han mirado asustados. Está en la Biblia. Daniel 4. Y comenzó a mirar y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para mi propia gloria? ¿Sabe cuántos yo tiene? Tiene 5. La gran Babilonia que yo construí para mi propia gloria. Al instante le comenzaron a crecer garras. Su pelo no se lo lavaba, se le puso como una piel gruesa y se convirtió en un animal por 7 años. Lo sacaban a pasear con bozal, hermano. Hasta que en la misericordia, era un hombre que se volvió una bestia. Hasta que en la misericordia de Dios dice que levantó los ojos. ¿Y sabe por qué levantó? Porque el único grande es Dios. Amén. Porque a Dios no le gusta la competencia. Y levantó los ojos y miró. Y lo vio al Señor. Y le dijo, perdóname. Y el Señor lo puso en su lugar. Por eso para el Evangelio no hay lugar a que yo soy más inteligente, que yo sé más, que yo puedo más, que mi inteligencia. En el Evangelio, la Biblia dice que Dios ha escondido las cosas más profundas de los sabios y se los ha revelado a los humildes. Amén. Pues todo lo que somos se lo debemos al Señor, hermano. Yo no sé tú, pero yo todo lo que tengo se lo debo al Señor. Yo soy bien torpe, hermano. Algunos hermanos me han dicho, ay, pastor, cuando usted enseña, a veces cuando doy clase, usted cuando enseña, todos los versículos los tiene ahí. ¿Qué hace? ¿Se memoriza? No, no me memorizo. Pero soy torpe, por sí soy torpe, porque si usted se da cuenta, a veces ni me acuerdo los nombres. Si me acuerdo cómo me llamo, porque tengo mi DNI, saco, si no, después ni me acuerdo, hermano. Entonces yo sé que lo que yo puedo hacer para el Señor, yo sé que todo lo que he hecho hasta hoy para el Señor es por Dios. Y gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Porque yo no puedo. No es sabiduría humana, no es inteligencia humana. ¿Sabe lo que necesitamos? Aplique esto, hermano. Cuando usted y yo apliquemos esto, nos va a ir mejor. Amén. Por eso estos fariseos se enorgullecieron y dijeron, estos no han ido al seminario. Porque algunos dicen así, ¿no? Ay, este sí es de seminario. Mira qué lindo. Ay, qué bonito esto. Ay, qué lindo. Dice, este sí va al seminario. El otro a la chacra nomás predica. El otro a lo malo nomás predica.
Hermano, el seminario no te da un título. El seminario no te pone de pastor. El seminario no te pone, no te enseña a predicar. ¿Sabes quién te da la autoridad? Dios. Amén. Todo es para la gloria de Dios, hermano. Todo es para la gloria de Dios. Pero estos fariseos dijeron, no, estos son ignorantes, estos son malditos, estos no conocen nada. ¿Qué van a conocer? Estos alguaciles, así de ignorantes, tienen que seguir a otros ignorantes. Déjalos, malditos son. Y hermano, en ese momento de presión se levanta Nicodemo, valiente. Amén. A dar testimonio de Cristo en medio de ese grupo de fariseos, de gente, hermano, que da miedo. Porque uno está en medio de gente que da miedo, ¿no? Y estaba en medio de ellos. Y le dijo, ¿por qué lo van a juzgar si no le hemos escuchado? Nicodemo no tuvo miedo de dar testimonio del Señor y se paró. ¿Y sabe por qué no tuvo temor de dar testimonio del Señor? Porque ya había escuchado al Señor. Cuando fue y lo buscó y habló con el Señor, y el Señor le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no entras al reino. ¿A qué reino? ¿A qué reino le estaba invitando el Señor a entrar? ¿Al reino de los cielos? Le estaba invitando a entrar al reino milenial en el que Cristo es rey. Los judíos esperaban el reino milenial, no el reino de los cielos. Así que cuando le dice, ¿tú quieres entrar al reino? Sí. ¿Tú quieres ver al Mesías? Sí. ¿Tú quieres entrar y gozar de todas las bendiciones del milenio? Sí. Nace de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y Jesucristo le dijo, porque así como se levantó la serpiente en el desierto, así van a levantar al Hijo del Hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo eso se lo dijo Nicodemo. Y eso impactó el corazón de Nicodemo. Por eso Nicodemo no aguantó, le dijo, ustedes no lo pueden acusar de nada hasta que no lo escuchen. Amén. Ustedes no lo pueden acusar, escúchenle primero, porque Nicodemo sabía que si lo escuchaban, como él lo había escuchado, se iban a convencer. El problema era que cuando el Señor miraba que venía, empezaba, raza de víboras. Pues ya no le querían ir a escuchar, hermano. Es que lo primero para que tú puedas aceptar el amor es escuchar la ira de Dios. Amén. No puedes aceptar el amor, porque ¿qué amor? ¿Qué perdón vas a aceptar si no crees que eres culpable? Cuando el Señor les decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿se los decía por ofender o se los decía para que ellos digan, sí, soy eso? El primer paso es reconocer que necesitamos del Señor. Ellos tenían que reconocer que eran eso antes de aceptar el amor de Dios. Por eso cuando vino Nicodemo, vino con un corazón distinto. Él sí aceptó, por eso él vino y dijo, sabemos que tú eres de Dios. Y el Señor le habló del amor de Dios. Amén. Por eso termina, hermano, el versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Ah, ya te volviste cristiano. Ah, ya te dejaste convencer. Ah, que ese barbón ya te hizo magia. No por mí, sino por el Señor, porque el Señor tenía barba también, ¿no? ¿Y usted cómo sabe que tenía barba el Señor? ¿Tenía barba Cristo o no tenía barba Cristo? ¿Tenía barba o no tenía barba? ¿Usted qué dice? ¿Sí tenía? Sí tenía, hermano. ¿Y cómo sabe usted? ¿Por el manto de Turín? No. Porque la ley de Moisés, había una ley que decía, no os haréis tonsura, ni os raparéis la punta de vuestra barba. Era una ley que los judíos no se corten la barba. ¿Y a poco usted es judío? No, a mí me gusta. Pues. Pero el Señor Jesucristo sí era judío. Y como Él cumplió la ley,
tenía que tener barba. Es más, el Señor Jesucristo tenía por lo menos esta parte del cabello, lo tenía largo. ¿Usted ha visto los rabinos hoy en día? Los rabinos usan así como una trencita por acá, ¿no? Acá nada más, como que dos mechones. El Señor Jesucristo lo tenía. Porque eso no se lo he inventado, está en la Biblia. No os haréis contornos a vuestra cabeza. O sea, los judíos no pueden raparse de esta manera. No pueden. Esta parte tienen que dejarlo sin rapar. Eso se llama en hebreo peyot. Y si eso estaba en la ley de Moisés, el Señor tampoco se lo rapó. ¿Sí me entiende? Estaba en la ley. Por eso, hermano, la ley de Moisés decía claro: ¿juzga acaso nuestra ley? Y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Ya te has puesto el cristianito, ya le estás creyendo a ese hombre de allá. Y mira, ahí se dieron su resbalón, hermano. Es como cuando uno prepara su agüita, ¿no? Uno prepara su agüita ahora que está en invierno, coges tu batea, pones tu batea en la ducha, ¿no? Le echas agua caliente, le echas agua fría, está temperadito, te vas a meter y ¡pum!, te es un resbalón. Así también, hermano. Los fariseos que tanto se creían, estos son ignorantes que no conocen la ley. Tanto que basureaban, ninguneaban, tanto que trataban de ignorante a los galileos. Y miren lo que terminan diciendo: escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Falso. Falso. Porque Jonás era de Gat-Hefer y Gat-Hefer era Galilea. ¿Quiénes eran más ignorantes? Ellos, hermano. Hermanos, que esta enseñanza nos muestra a nosotros la importancia, amén, la importancia como siervos del Señor de dar testimonio de Cristo. No importa el lugar, no importa el momento, no importa la circunstancia, seamos como Nicodemo, que damos testimonio del Señor en todo lugar. Amén. Vamos a orar.